Vaya conmigo a la palabra del Señor, al libro de los Hechos, capítulo 2. Vamos a leer algunos versos. Libro de Hechos, capítulo 2. Cuando lo tenga, dígame amén. Libro de Hechos, capítulo 2. Leemos a partir del verso 1. Y dice la palabra del Señor: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos como unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Y qué dice el verso 4? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Verso 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos estos que hablan? Verso 13. Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto o están embriagados. Padre eterno, te damos gracias una vez más por tu infinita misericordia. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es vida para nosotros. Y tu palabra, que es una buena semilla, y nosotros que somos una buena tierra, somos la combinación perfecta para producir un buen árbol que dé un buen fruto y el fruto permanezca. Por lo tanto, estamos convencidos que tu palabra va a producir en nosotros aquello por lo cual ha sido enviada y no retornará a ti vacía. Declaramos en esta noche que solo tu poder, tu Espíritu Santo está autorizado a operar en nosotros y a través de nosotros. Por lo tanto, sometemos todo pensamiento humano en obediencia a Cristo Jesús. Y declaramos, Señor, que esta noche vamos a recibir todo. Diga conmigo: todo lo que tú tienes para mí. En el nombre de Jesús, denle un aplauso, aleluya. Gloria a Dios. Antes de comenzar, aunque sé que el tiempo ha avanzado, quiero decirle algo que normalmente digo cuando voy por primera vez a una congregación a ministrar. Cuando yo estaba pequeñito, a mí me enseñaron que mientras otro hablaba, usted no podía hablar, porque si usted hablaba, usted era un maleducado. Y si usted osaba hablar mientras otro hablaba, fácilmente se desataba una unción de chancleta o palo, lo que estuviera cerca, porque usted tenía que guardar silencio mientras la otra persona hablaba. Yo quiero que usted entienda que en la casa del Señor funciona un poco diferente. Mientras yo estoy predicando la palabra, su alabanza no me interrumpe, su silencio sí. Es decir, cuando usted decide en la casa del Señor adorar a Dios conforme a como el Espíritu a usted le ministra, usted no está siendo maleducado ni está interrumpiendo el protocolo, sino que usted puede con libertad adorar el nombre del Señor. Amén. Quiero confesarles que me gusta mucho el tema que ustedes tienen en esta semana, hablando sobre el Pentecostés y una expresión que dice: Espíritu Santo, haz historia en mí. Y yo quiero dejar en ustedes una semilla que yo sé que va a dar un fruto de acuerdo a la necesidad que cada uno de ustedes tienen. Lo primero que quiero que usted entienda es que Dios en la antigüedad estableció fiestas. Y esas fiestas que Dios estableció, no las estableció porque Dios era un Dios sin propósito o porque quería hacer del pueblo un pueblo fiestero o rumbero. Dios estableció fiestas porque Dios entendía que cada tiempo y cada trato con el hombre era motivo de una celebración.
y como celebración también Dios estaba interesado que ellos pudieran recordar perpetuamente que cada celebración tenía un propósito y un mensaje el cual Dios quería que el pueblo recordara. Cuando nosotros estudiamos las escrituras y vemos las fiestas, tenemos que ver las fiestas no como simples celebraciones, sino como enunciados proféticos de Dios para un tiempo determinado. Pastor, ¿qué significa lo profético? Hemos escuchado mucho hablar de lo profético. De hecho, muchos dicen que hay una fiebre de lo profético. Donde quiera aparece un profeta. Pero yo quiero decirles a todos ustedes de parte del Señor que aunque hayan personas que no estén caminando de forma adecuada, eso no invalida el principio ni la unción profética que Dios ha establecido. Cuando la palabra de Dios nos habla de lo profético, nos está hablando de lo anticipado de Dios. Dice el apóstol Pablo que en parte conocemos, pero en parte profetizamos. Dice la palabra del Señor que lo que está a los ojos, usted no necesita lo profético porque simplemente se ve. Si yo le digo a usted de qué color son mis zapatos, usted va a decir que son negros. Y yo no puedo decir que usted es profeta porque dijo que eran negros. No, eso es evidente. Pero cuando hay algo que en la esfera natural nosotros no podemos percibirla con los sentidos naturales, es necesario conectarnos con Dios para que mediante su espíritu, lo que no se ve a simple vista, nosotros podamos discernirlo en el espíritu. Cuando hablamos de las fiestas que tienen un corte profético, lo que estamos diciendo es que en la medida que nosotros las celebramos, también estamos anunciando un mensaje de Dios, no solo para nosotros, sino para nuestras generaciones. Pastor, no me lo complique mucho, no se lo voy a complicar. Hay muchas fiestas en las escrituras. No las voy a mencionar todas, pero las que nos compete, la celebración de Pentecostés, que ustedes están en el marco de esa celebración, me obliga a mí a mencionar el contexto y lo que dio origen a esta celebración. Muchos son los que piensan que Pentecostés se originó en el aposento alto, en la porción bíblica que hemos leído, pero eso es un error. La palabra de Dios nos enseña que el origen de la celebración del Pentecostés data de muchos años atrás. La Biblia nos cuenta a nosotros de una serie de fiestas que se celebraban en el otoño, y dentro de esas fiestas, la primera fiesta era la fiesta de la Pascua o Pesaj, la palabra hebrea, que significa pasar por alto. Usted recordará en la escuela bíblica de verano que desde entonces le dijeron a usted que el pueblo estuvo cautivo en Egipto y que antes de ser librado Dios le dijo: tomarán por familia un cordero y con esa sangre la pondrán en el dintel de la puerta, y la muerte no tocará la casa de aquellos que hagan este sacrificio. Y como ustedes saben la historia, la muerte no tocó a algunos hebreos, pero tocó a los egipcios. Y eso es lo que significa Pesaj: pasar por encima, pasar por alto. Pero Pesaj, la celebración, tenía un corte profético. El corte profético de la celebración de Pesaj o Pascua era Dios anunciándole al pueblo que un día vendría uno que sería un cordero, pero no como el cordero común y corriente que usted puede criar, y que habría una sangre, no una sangre común y corriente, sino que un día vendría Cristo, el Cordero de Dios, que quitaría el pecado del mundo, y todo aquel que le reciba como Señor y Salvador sería salvo, y la muerte no tendría poder sobre ellos. Es decir, siempre que el pueblo celebraba Pesaj, no solo estaba en una fiesta, sino que con la fiesta estaba anunciando que esperaban el día en que Cristo venía a redimir a todo el mundo. Ahora, ponga un detalle.
Según nos enseña la escritura, el día 14 de Nisán, Pesach, la Pascua, se celebró en Egipto. Ahí se sacrificó el cordero. El día 15 de Nisán, los hebreos celebraron la fiesta de panes sin levadura, o la palabra en hebreo Hag Masá, que significa panes sin levadura. Y era sin levadura porque Dios quería llevarle un mensaje al pueblo. La levadura en ese contexto era tipo del pecado. Y Dios le estaba diciendo al pueblo: es necesario que ustedes, que han sido escogidos como pueblo mío, no solamente crean en el poder de la sangre del cordero, sino que también entiendan que tienen como misión vivir apartado del pecado. Y el pecado es todo aquello que transgrede la ley y la voluntad del Señor. No sé si va conmigo. Pasaron 2 días de la celebración de los panes sin levadura, y el día 17 de Nisán ellos celebraban Bikurín, que era la fiesta de las primicias. Y en ese contexto de la fiesta de las primicias es que el pueblo de Israel atraviesa el Mar Rojo. Y usted se sabe la historia. El enemigo seguía al pueblo de Dios, pero Dios con brazo fuerte libró a su pueblo del yugo de Egipto. ¿Cuántos dicen amén? Lo interesante en todo esto es que desde un principio Dios le dijo al pueblo: yo quiero que ustedes vayan al desierto a que me celebren fiesta. El propósito de Dios con el pueblo en el desierto era acercarlos a Él, para que el pueblo conociera de Él y viviera conforme a Él. Cruzan el Mar Rojo y 50 días después Dios le da instrucciones a Moisés de que suba al monte Sinaí, porque en el monte Sinaí Él le iba a dar la ley, la tabla, las normas por las cuales el pueblo se tenía que regir. Sin embargo, mientras Moisés estaba en el hablando, el pueblo del monte se corrompió, se desesperó y influenciar para hacer y adorar a ese becerro de oro. Dios le entrega las tablas a Moisés y dice: ese ruido abajo. Y Dios a ver lo que hizo. Cuando perfectamente lo que pasó, uno cogió un pique y extrayó la tabla. Fue donde Aarón y le dijo: ¿qué has hecho? Y Aarón le dijo: el pueblo me presionó y por eso hemos hecho este becerro de oro. Pastor, ¿qué tiene que ver todo eso? Dios le instituyó al pueblo que por cuanto 50 días después de haber cruzado el Mar Rojo, Él le entregó la tabla, Él le entregó la ley, Él hizo pacto con el pueblo, celebrarían desde ese día la fiesta de Shavuot, o la fiesta de las semanas, o la fiesta de Pentecostés. Yo quiero que usted entienda. Y no pienso dar doctrina aquí, porque no le hace falta. Lo que quiero es llevarlos a ustedes al punto de entender lo que Dios ha estado haciendo en el pasado, y lo que Dios está haciendo en el presente, y lo que Dios espera hacer en un futuro. Muchos son los que piensan que la Santa Cena se instituyó ese día donde Jesús cenó con sus discípulos y le dijo a Judas: haz rápido lo que tienes que hacer. Es un error. No, Jesús no estaba celebrando Santa Cena. Jesús estaba celebrando Pascua, estaba celebrando Pesach. Es decir, Jesús vino a decirle al pueblo: desde que ustedes salieron de Egipto, han estado celebrando una fiesta
fiesta que anuncia que viene un cordero y que su sangre los iba a librar de Misraín, Egipto o el mundo, la muerte y el pecado. Por eso el apóstol Pablo se pone en pie hablando de la Pascua, diciendo: Cristo era la Pascua. Él celebró la Pascua con sus discípulos para que sus discípulos se entendieran que Él era el Cordero de Dios, que ya no necesitaban sacrificar otro cordero, que su sangre era suficiente para perdonar los pecados. Por eso entiendo al apóstol Pablo cuando dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, tomó vino, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Pero hay un detalle, diga conmigo, hay un detalle. Pablo dijo que comieron pan, tomaron vino, pero que después de haber cenado, tomó la copa diciendo. Desde aquel entonces, los hebreos, posteriormente Israel y posteriormente los judíos, celebraban la Pascua tomando vino. Una primera parte que representaba la promesa, una segunda porción que representaba la liberación, pero había una porción del vino que representaba la redención y la restauración de todas las cosas, que ellos no la tomaban. No, si usted me lleva el hilo, dígame. Bueno, con lo que me llevan el hilo sigo. Comieron pan, bebieron vino, cenaron, y mientras cenan es que Jesús le dice a Judas: vete a hacer lo que tienes que hacer. Y Judas sale. Y cuando Judas se va, dice el apóstol Pablo que Jesús se pone en pie y levantó la copa diciendo: este es el nuevo pacto en mi sangre. Es decir, Judas no pudo participar de lo que representaba la redención. Jesús dijo: a partir de ahora tomarán esta copa, pero yo quiero que ustedes sepan que esta última copa de la restauración, yo no la volveré a beber, sino que la volveré a beber un día con ustedes. Y al día de hoy toman las tres copas excepto la de la restauración. ¿Por qué? Porque proféticamente, cuando celebramos la Pascua, estamos anunciando que fuimos libertados, que se nos dio una promesa, que fuimos libertados, que Cristo nos redimió del pecado, pero que estamos esperando la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo, donde volveremos a compartir con Él la celebración. Entonces, sepa usted que Jesús fue crucificado un 14 de Nisan, al igual que como el cordero fue sacrificado en Egipto. ¿Me sigue el hilo? Usted tiene que saber que el 15 de Nisan, cuando salieron de Egipto, también Jesús fue crucificado y enterrado. Pero el 17 de Nisan, cuando el pueblo celebraba la fiesta de las primicias, esos días después es el mismo cumplimiento cuando Cristo resucita, siendo la primicia de entre todos los muertos. Y Jesús le dice: no se aflijan, es necesario que yo me vaya. Imagínese usted cuántas veces no hemos estado nosotros viviendo tiempos buenos y no queremos que esos tiempos buenos se vayan. La pregunta sería: ¿cómo vamos nosotros a querer que Jesús se vaya si Jesús es lo mejor que nos ha pasado? Pero el maestro les dice: es necesario que se cumpla la palabra. Yo me voy, pero les aseguro que algo mejor viene para ustedes. Y dice la escritura que estaban todos juntos, unánimes.
Y esto lo digo yo. Primera de Emerson 1:1 atrás de los mapas. Esto lo digo yo, no lo dice la Biblia. Se juntaron como 2,000 personas a esperar la promesa del Espíritu Santo. Pasaron una semana, 2 semanas, y como no venían, algunos dijeron, bueno, yo me voy. 3 semanas, 4 semanas, y ya habían 1,500. Y dijeron, bueno, ya tenemos 30 días en esto. Si Dios iba a mandar el Espíritu Santo, parece que se le olvidó. Yo tengo que irme. Pero los que son entendidos fueron sabios, porque dijeron, como dijo Daniel, Jehová habló de 70 años y ya estamos para 70 años. Es decir, que hay una promesa que tiene que cumplirse. Y yo digo que como 120 sabían que si Cristo era el Cordero y Él representaba el Cordero y Él también fue enterrado, pero también fue resucitado, era de esperarse que así como Dios llevó al pueblo al monte Sinaí para darle la ley, y Cristo vino a cumplir la ley, pero ya para que no camináramos sobre la ley, sino sobre el Espíritu Santo, era de suponerse que a los 50 días, en el contexto de la celebración de Pentecostés, la promesa del Espíritu Santo iba a tener que caer sobre ellos. Hay no sé si un rap, una cosa que dice, Dios nunca falla. Chan, chan, charan, charán. Dios nunca falla. Y yo he venido de parte de Dios a decirle hoy a la iglesia que el Espíritu Santo no quiere, mire, anhela hacer historia con usted. ¿Cuántos creen que Dios nunca falla? De este lado creen que Él falla, pero de este lado no, ¿verdad? ¿Cuántos creen que Dios no falla? Ciertamente, Dios no falla. Pero como Dios no falla, tengo que decirle esta parte que quizás a usted no le guste mucho. Usted no podrá hacer historia con el Espíritu Santo si el Cordero no cobra vida en usted. Antes de Pentecostés tuvo que ser sacrificado el Cordero. Antes de la promesa del Espíritu Santo tuvo Cristo que ser crucificado por tu pecado. Es decir, no hay manera de que el Espíritu Santo haga historia en nosotros sin nosotros estar fusionados con la persona de Cristo. Caminar como Cristo, pensar como Cristo, hablar como Cristo, vivir como Cristo, odiar las cosas que Cristo odia, amar las cosas que Cristo ama. Cristo, 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 Cristo y solamente Cristo. Que en el mundo espiritual, cada vez que vayan a tu casa, vean a Cristo, su sangre sobre ti. No sé si me estoy dando a entender. El problema es que los evangélicos lo han entretenido escuchando lo que quieren escuchar, y cuando no reciben lo que quieren recibir, quieren culpar a Dios de no haberlo recibido. Pero Dios nunca falla. Y si Dios nunca falla, es porque Él ha establecido principios. Y si usted camina por el principio, usted recibirá la bendición. Yo no sé si va conmigo. El Espíritu Santo quiere hacer historia en usted, pero usted tiene que vivir la celebración
Antes de vivir Pentecostés, usted tiene que vivir y pasar por los panes sin levadura. Porque el Espíritu Santo no va a morar donde hay levadura. Ay, señores, que tú no me amas. Yo te amo. Lo que yo no amo es el pecado. Pastor, usted está predicando en una iglesia cristiana. Sí, yo lo sé. El apóstol Pablo, cuando hablaba a los corintios, decía: vosotros sois carnales. Sepa usted que cuando el apóstol Pablo utiliza el término carnal, no está hablando del que está en el colmadón fumando juca. El hombre carnal, por definición, es aquel cuya naturaleza humana la rindió a Cristo, pero a pesar de haberla rendido a Cristo, le sigue rindiendo culto a la carne. Usted tiene que pedirle a ese Espíritu Santo que usted tanto le ha pedido que venga sobre usted para hablar en lengua. Antes de hablar en lengua, pídale con gemido, pídale con lágrimas que elimine la levadura que hay en usted. Él no podrá hacer historia en usted mientras usted mienta, mientras usted sea infiel, mientras usted odie, mientras usted golpee. Él no podrá hacer historia en usted mientras haya levadura en usted. Pero le tengo una buena noticia. Hay un poder en la sangre tan especial que no hay pecado tan negro, no hay pecado tan grande que un hombre o una mujer arrepentido, esa sangre no lo elimine. No importa lo que has vivido, no importa lo que has hecho, lo importante es que tu vida le pertenezca a Dios. El Espíritu Santo quiere hacer historia en nosotros, pero no podemos pretender celebrar Pentecostés sin celebrar nosotros Bicurín, la primicia. Gracias a Dios en esta iglesia no pasa. Pero ¿cuántos son aquellos que dicen de boca tener a Dios en primer lugar, pero en hechos? Sepa usted que Dios a usted no le ha pedido hacer nada que ya Él no haya hecho primero por usted. Dios debe ser lo primero para usted. Señor, me arrepiento. Señor, me voy a poner a dieta de todo aquello que no te agrada. Señor, yo seré tu primicia. ¿Sabes? A lo mejor has perdido 10 años de tu vida orando por tu familia y no has visto salvación en tu familia porque no te has convertido en primicia primero. Pero cuando Dios te saca, sin importar de dónde venga, y te dice: te he escogido como mi hija, eres la primicia de Dios. Y por cuanto la primicia de Dios, así como por Cristo uno murió y resucitó, nosotros también morimos y resucitamos. Así por ti también tu casa y tu familia vendrá a los pies del Señor. Y no solamente serás bendecido, sino que también serás de bendición. Oíste lo que te dije: no solamente serás bendecido, sino que también serás de bendición. No solamente serás bendecido, sino que también serás de bendición. ¿Está aquí? Oiga esto. La Biblia no se contradice. En la fiesta de las primicias cruzaron el Mar Rojo. Diga conmigo: y dejaron a Egipto atrás. El Espíritu Santo quiere hacer historia contigo, pero tienes que dejar a Egipto atrás.
No, yo quiero que usted sepa que yo porque ahora estoy en Cristo que aguanté eso. Pero antes, deja de usar tu vida pasada como referencia. Tienes que dejar Egipto atrás. Y voy a seguir porque están poniendo cara de que no le está gustando la cosa. ¿Está aquí todavía? Si hay algo que Dios no puede hacer, es negarse a sí mismo. Es imposible que tú te acerques a Cristo. Es imposible que tú te arrepientas. Es imposible que tú odies las cosas que Dios odia. Es imposible que tú hagas todas esas cosas. Es imposible que tú seas primicia para Dios y que Dios no te unja. Es decir, que yo no soy ungido por lo pana que yo sea del pastor. Aunque mi pastor sea un Saúl, si yo me he comportado como un David, aún del campo me llamará para ungirme. ¿Sigo? Okay. ¿Cuántos quieren que el Espíritu Santo haga historia con ellos? Yo lo anhelo. Dice la palabra del Señor que Jesús se fue y le envió algo mejor. No es malo testificar de cómo David mató a Goliat, pero es mejor que usted le hable a esta generación de cómo usted ha matado a sus propios gigantes. No es malo hablar de la fe de Abraham, pero es más interesante usted darle testimonio al mundo de cómo usted está dispuesto a sacrificar a su Isaac. ¿Qué pasó en Hechos? ¿Qué pasó en Hechos capítulo 2 verso 1? Dice la palabra del Señor que de repente, si me pueden conseguir una servilleta, ok. Okay. Si usted me oye, no se apure, no se preocupe. Fue que me hice una cortada hace 2 días. Sí, para que no diga alguien por ahí, se metió un demonio de nariz cortada. No. Fue que me corté y cuando me presiono a veces me lastimo, ¿ok? Pero tranquilo. Dice aquí que de pronto vino un viento recio. Eso me habla a mí de que Dios lo sorprendió. Hay gente que está esperando que llegue el día, pero Dios te dice, el día es hoy. Hay gente que está esperando muchas cosas, dejar muchas cosas, que pasen muchas cosas, pero Dios te dice, no hay tiempo de esperar, el día es hoy. Si estás caminando mal, conviértete hoy. Si hay pecado en tu vida, arrepiéntete hoy. Si has dejado a Dios de lado, sé primicia hoy. Hoy te quiero usar. Hoy te quiero bendecir. ¿Está aquí? Fíjese lo que pasó en Hechos. Dice la Escritura que cuando descendió el Espíritu Santo, hubo muchas manifestaciones. El verso 6 dice que había muchos que estaban como confundidos. Oh, gracias. Que estaban como. No le pongan más atención a mi nariz que lo que yo estoy diciendo. Es más importante lo que yo le estoy diciendo.
Había gente confundida. Había gente que no entendía lo que Dios estaba haciendo. Es más, mire, para que no se turbe, lo voy a agarrar como un rapero. Bájame un ching el micrófono ahí. ¿Está aquí? Había gente confundida. Bájame el micrófono, por favor, el del sonido. Bájelo, por favor. Había gente que estaba confundida. Hay moveres del Espíritu Santo y usted encuentra gente en la iglesia que no entiende lo que está pasando. Mientras adoraban ahorita, la joven decía: yo no sé si usted no entiende o si usted no siente lo que yo estoy sintiendo. Hay manifestaciones del Espíritu Santo y hay gente que no entiende lo que está pasando. Dice la Escritura que habían otros, verso 7, que estaban atónitos. ¿Qué quiere decir que estaban atónitos? Sorprendidos. Y hoy día vemos gente que ante la manifestación del Espíritu Santo salen sorprendidos del culto diciendo: wow, qué culto. Pero solamente salieron sorprendidos, no salieron llenos. Y dice el verso que algunos decían: estos los que están es borrachos. Dice el texto que algunos se burlaban. Quiero que sepas que no importa que se burlen de ti, siempre y cuando tú estés haciendo lo que Dios te encomendó hacer. ¿Usted está aquí? Quiero terminar diciéndote esto para orar. El Espíritu Santo tendrá diferentes niveles de imparticiones, pero no se conforme con una simple brisa cuando usted ha sido llamado y escogido para caminar lleno de la unción de Dios. Si usted le pregunta a la gente cuántos quieren unción, todos le van a decir: yo la quiero. La pregunta es: ¿para qué quieres la unción? ¿Quieres ser el más ungido para tener la mayor cantidad de seguidores? ¿O quieres ser ungido como Cristo? Diga conmigo: para. Dios no te va a ungir si tú no usas esa unción para el propósito por el cual Dios te ha ungido. Hay gente a la cual Dios ha escogido para usarlo, para sanar, para libertar. Y usted tiene que entender que en la medida que usted se disponga a ser un vaso en las manos de Dios, para que Dios haga grandes cosas, en esa misma medida Dios a usted lo va a ungir. Diferentes imparticiones. La primera, diga conmigo: conversión. Sí, es lo que le llamamos el sello. Venimos a los pies de Cristo, y por cuanto venimos a los pies de Cristo, dice la Escritura que recibimos el sello de su Espíritu Santo. A mí me llamó mucho la atención una historia de un pastor amigo. Él estudió en la escuela de alfarería de Bellas Artes, y muchos años después de haber salido de esa escuela, fue a un restaurante con su esposa a cenar. Y mientras cenaba, alcanzó a ver una vasija grande y hermosa en la esquina del restaurante. Y él le dijo a la esposa: amor, ¿ves aquella vasija que está allá? Dice ella: sí. Dice: yo fui que la hice. La esposa le dice: ¿y acaso tú fuiste el único estudiante que salió de esa escuela que hizo de ese tipo de vasija? Él dice: amor, yo sé lo que te estoy diciendo, esa vasija la hice yo. Y llamó al camarero y le dijo al camarero: camarero, yo soy egresado de la escuela de artes de Altos de Chabón, y yo necesito que usted, si puede, me traiga aquella vasija, porque yo le he dicho a mi esposa que yo fui quien la hice, pero ella no me cree. El hombre fue y buscó la vasija. Cuando le entregó la vasija al pastor, él la levantó y debajo tenía su nombre. La esposa se sorprendió y dijo: pero ¿cómo?
habiendo pasado tanto tiempo, ¿cómo pudiste recordarla? Y él dijo, porque es imposible que un alfarero haya puesto sus manos en una vasija y no sepa distinguirla. No importa dónde te hayas metido, no importa de dónde vengas, hay un sello de Dios en tu vida que dice, hecho en el cielo, hecho en la cruz, eres propiedad de Cristo. Diga conmigo, sello. La otra es la llenura. Tenemos que llenarnos. Ahora, ¿esta agua la puedo beber? ¿Cómo está la copa? ¿Cómo está la copa? Y ahora, Dios desea que estemos llenos de Él. La pregunta es, ¿para qué podemos nosotros usar una copa que está llena? ¿Quién me dice? ¿Ah? ¿Para qué podemos nosotros usar una copa que está llena? ¿Para qué? Para tomar. ¿Cuándo qué? Cuando tenemos sed, ¿verdad? Yo pregunto, ¿cómo está la copa? Y si yo sigo teniendo sed, ¿puedo volver a beber de ella? ¿Por qué? Porque está. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Usted me está entendiendo? Usted no puede conformarse con ser lleno una sola vez. Usted tiene que ser llenado continuamente, porque Dios continuamente lo quiere usar. Por lo tanto, no se conforme con lo que ya usted ha vivido en Dios. Dios tiene más para darle a usted. Termino con esto. Diga conmigo, sello. Diga lleno. Ahora diga continuamente. Lo que Dios puso en mi corazón para ustedes hoy es que no solamente los ha sellado, no solamente los ha llenado, sino que los quiere llenar continuamente. Pero, diga conmigo, hay algo más. Y se llama sobrellenura. Si me pueden conseguir un par de botellitas de agua, se lo agradezco. ¿La están buscando? Ok. Yo tengo la mía ahí. Gabriel, por favor, la mía. Échale agua. Ahí. Llena, échala toda. Trae la tuya también, échale. Aguárdela ahí esa, échale. ¿Sí? Ábrala, dale ahí. ¿Ya? Ok. Ponga atención a esto. Nunca lo había hecho con una mano. Siempre hay una primera vez en el Señor. ¿Cómo está la copa? ¿Cómo? Diga conmigo, hay un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que la copa contiene el agua, pero la copa
retiene el agua. No, no se preocupe que yo no se la voy a tirar. La copa retiene el agua. Y en este contexto de Pentecostés, ¿qué es lo que Dios va a hacer? Lo va a poner en un nivel superior que se llama sobrellenura. ¿A usted no le ha pasado que usted dice, no, yo no lo voy a hacer? Y Dios te dice, ¿a que sí lo hace? Jeremías en una dijo, no voy a predicar nada porque cada vez que predico me dan palo y me meten preso. Pero el mismo Jeremías fue el que dijo, pero había algo dentro de mí, hermano, que explotaba y que me hacía predicar. Usted necesita salir sobrelleno de aquí. ¿Sabe por qué? Porque hay misiones que Dios a usted le ha delegado, pero por las circunstancias usted ha dicho, no me atrevo. Y el Señor te dice, tú sí te vas a atrever, porque yo te he ungido para ese propósito. Esta generación necesita ser impactada por gente como tú. Y tú dices, no, yo no voy. Y Él te dice, tú sí vas a ir. Entonces viene el Espíritu Santo con una unción de sobrellenura. ¿Sabe cuál es la sobrellenura? Venga usted misma. Venga, venga, deja el susto. Cómprese un gato prieto, está asustada, venga. Coja la botella de agua. ¿Qué es la sobrellenura? Échemele agua a la copa. Échele agua a la copa. Aunque la copa quiera retenerlo, échele agua. Échele agua. La copa dice no, pero la unción dice sí. Y es bajo ese nivel de sobrellenura que vas a caminar a partir de esta noche. El apóstol Pedro iba caminando por el templo, pero él iba sobrelleno. Es decir, yo no vine a orar por enfermo, pero ando sobrelleno. Y por cuanto ando sobrelleno, la unción sale de mí para sanar. Oh, yo no sé si usted me está escuchando. Póngase de pie en esta noche. Vamos a adorar al Señor un momento ahí. Yo no sé qué usted vino a buscar. Yo no sé qué tan serio usted está con Dios, pero Dios está muy serio con usted. Vamos a adorar al Señor un momento. Dios va a hacer historia contigo, pero Él lo va a hacer contigo desde un nivel de sobrellenura. Es porque quizás has querido rendirte, pero el Señor te dice, te voy a sobrellenar porque no te puedes rendir. Aleluya. Y en esta noche, yo no sé qué tanto usted lo anhela, pero si usted lo anhela, Aleluya. Aleluya. vamos a hacer algo. Yo les dije que las fiestas tienen un carácter profético. Ustedes están aquí celebrando que el Espíritu Santo no ha terminado con ustedes. Ustedes están aquí celebrando la victoria de la iglesia, tu victoria frente a las tinieblas. Se durmieron, pero no importa. Aleluya. Gloria a Dios. Y vamos a adorar a Dios. Y vamos a orar. Pero a Dios le gusta que le adoremos con entendimiento. Mire lo que vamos a hacer. Yo voy a orar, usted va a adorar al Señor. Y mientras usted ora al Señor, usted va a seguir mis instrucciones. Las instrucciones de parte de Dios. Usted va a seguir las instrucciones. Olvídese del que está a su lado. Olvídese de mi nariz. Y concéntrense en lo que usted vino a buscar de parte de Dios. Espíritu Santo de Dios.
Y arrababashita, rabababa. Vamos, usted puede adorar a Dios. Usted puede adorar a Dios. Usted puede adorar a Dios. Vamos, adórale un momentito, adórale un momentito. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Haz derribar lo que Santo es no el te Señor. agrada. Escribe una historia diferente en mí. Mientras usted adora a Dios, Fórmame usted va a orar diciéndole al Señor: Señor, silencio. yo quiero reactivar en mi vida la Pascua de Cristo. Yo reconozco que Cristo es el todo para mí. Yo no puedo vivir lejos de Cristo. He entendido que separado de Él nada puedo hacer. Vamos, adore al Señor. Oh Señor, rebosa mi copa de ti. Ábrale su corazón a Dios. En el nombre poderoso de Jesús, estamos estableciendo que humanamente nosotros no podíamos hacerlo, pero por medio de Cristo, Cristo que es la puerta, hemos tenido acceso al Padre. Vamos, adora al Señor, adora al Señor. Haz derribar lo que no te agrada. Te adoramos, Jesús. La historia